Lo mejor de la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas. Es un gusto saludarlos, bienvenidos a Sala de Prensa Blue, como todos los domingos, los estaremos acompañando hasta el mediodía. ¿Cómo le va, doña María Camila? Muy bien, Juan Roberto, aquí estaba haciendo cuentas porque sabe cuántos programas nos quedan para terminar el año. No me baje la energía, que estoy con una energía. No, pero llegué hoy pero domingo, eso puede ser positivo, disparado. Se viene ya el 2026, en año crucial para Colombia, nos quedan 3, con este serían 4, pero este ya no cuenta, 3 programas de Sala de Prensa para terminar el año. Bueno, estamos en la recta final de este año 2026, los vamos a estar acompañando hasta el mediodía. Estaremos a través, como siempre, de todas las frecuencias de Blue Radio, en bluradio.com, en la señal de Blue Radio en YouTube y también en la señal de Noticias Caracol en vivo. Nosotros, como dice el eslogan, les ponemos la información, el contexto, ustedes escogen la frecuencia o la pantalla. Vamos a hablar de una semana cargada de muchas noticias, muchas polémicas y de profundas reflexiones sobre lo que está pasando en nuestro país en materia de política, en materia de seguridad ciudadana y también en materia de economía. ¿Hacia dónde va el país? Bienvenidos. Esto es Sala de Prensa Blue. Bueno, y comenzamos, María Camila, con un hecho doloroso, lamentable. Un hecho que para muchos, y excúseme la expresión que puede sonar dura, puede ser cotidiana en muchas ciudades del país. Y es el colombiano inerme, el colombiano inocente, que está caminando por una calle, en este caso de Bogotá, es abordado por 2 delincuentes menores de edad, uno de ellos de 16 años, en un forcejeo, en un intento de robo de su celular. Al joven, al muchacho, le disparan y lo matan. Ocurrió en una calle de Bogotá, a plena luz del día, y repito, evidencia el drama que viven miles, cientos de miles de colombianos, no solamente en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Villavicencio, en Neiva, en Ibagué, en el eje cafetero, y es ese doloroso flagelo de la inseguridad callejera. Sí, hoy que es domingo de velitas, Juan Roberto, sin duda alguna muchos bogotanos vamos a encender una por la seguridad en la capital, porque los homicidios no se han podido contener, y sí, es muy lamentable, nos tocó el corazón ese relato del padre del señor Jean-Claude Bossard, el joven de 29 años que fue enterrado el día en que cumplía 30 años. Y hay muchas problemáticas ahí, lo que usted habla, las cifras de homicidio, pero también, Juan Roberto, la reacción de las autoridades, porque estaba plenamente identificada esa moto naranja, y se suma otra problemática que es la de los menores de edad como principales delincuentes. Bueno, vamos a desgranar la mazorca, deshojar la margarita de un tema que nos duele a todos y que tal vez, sin duda, según la encuesta Inbamer, es el tema que más preocupa a los colombianos, no solamente el orden público, del que también hemos hablado mucho aquí en este espacio, la situación en las zonas rurales, sino también lo que ocurre en las ciudades. La gente dice, yo quiero salir tranquilo o tranquila a trabajar o estudiar sin que me atraquen. No se puede. Eso es muy difícil. El doctor Hugo Acero, experto en seguridad, un hombre que tal vez conoce el tema de la seguridad ciudadana, como muy pocos en Colombia, nos atiende a esta hora de la mañana para hacer precisamente esa cadena de reflexiones sobre un asunto que es crucial y que yo, la verdad, doctor Acero, muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. El asunto es que es muy difícil de evitar este tipo de hechos. Lo hablábamos cuando usted estuvo en la alcaldía, lo hablamos en la academia con usted, es muy difícil controlarlo. El alcalde de Bogotá nos decía, la cifra de homicidios ha bajado en Bogotá, la cifra de robos no. Es un tema que a todos nos preocupa y que las autoridades dicen cómo las controlamos. Doctor Acero, ¿cómo le va? Buenos días. Juan Roberto, buenos días. Igualmente para María Camila, buenos días. Bueno, este tipo de hechos nos pone en evidencia que estamos frente a un fenómeno que es casi imposible de erradicar. Pues estamos ante un fenómeno que anteriormente era menos violento. Realmente la gente la atracaban, pero no la mataban. Y desafortunadamente de unos años para acá hay unos grupos criminales, y yo lo digo organizados, porque es que ya son 2 personas que involucran armas, que involucran moto. Esto no es gente que esté muerta de hambre, la verdad. Es gente que está viviendo
de la renta del crimen, de la renta del robo, de celulares, de carros, motos. Tenemos una criminalidad cada vez más estructurada y lo que preocupa es la violencia con que se está ejerciendo precisamente estos hechos delincuenciales, y lamentable el hecho, pues desde luego, el muchacho asesinado esta semana, que pone en evidencia precisamente lo que estoy diciendo. Doctor Acero, cuando usted habla de crimen organizado e incluye esto que uno pensaría no es una banda, ¿qué características tiene una banda organizada? Por ejemplo, esto que usted habla de 2 muchachos en una moto. Pues internacionalmente hay esa clasificación de 2 o 3 personas o más organizadas para cometer delitos. Aquí estos tienen esto ya como, comillas, un trabajo diario, cotidiano, tienen una zona donde se mueven. Fíjate que la información que entrega posteriormente la propia policía y las propias autoridades es que los vecinos ya sabían del número de placa y las características de quienes estaban cometiendo estos delitos. Y eso quiere decir que operan de manera organizada los dos, invierten unos recursos, operan en un sector, tienen unas rentas y, digamos, permanecen hasta que la seguridad o la justicia da con ellos y los pone a disposición de la justicia, o en un enfrentamiento son dados de baja, como en este caso, que uno de ellos fue precisamente en uso legítimo de la fuerza por parte del policía, fue dado de baja. Doctor Acero, evidentemente hablar de lógicas y operación de este tipo de delincuentes pues suena difícil. Este tipo de gente, como usted dice, planea, escoge las zonas o se van moviendo por diferentes sectores de una ciudad como Bogotá. No, hay unas características, y es que ellos saben perfectamente, conocen la zona, conocen de alguna manera durante permanencia, conocen a sus víctimas, o sea, van haciendo estudios. Les hacen inteligencia. Ellas, y les permite desde luego saber cómo salir. Es claro. Que un delincuente no va por la calle y de pronto ve a alguien y dice yo lo voy a atracar, y sucede que estos 2 delincuentes se meten por una bocacalle que no tiene salida y terminan encerrados. No, ellos necesitan estratégicamente, por ejemplo, el robo de carros. Sí. El robo de carros, se llevan el carro y en muchos casos tienen un parqueadero cerca. Claro. Que lo dejan ahí durante varios días. Sí. Porque mientras que las autoridades hacen plan candado, revisan la zona y luego, ya cuando no hay controles, sacan el carro y lo entregan o lo venden completo, lo desbaratan o simplemente lo trasladan a otros territorios. Pero doctor Acero, eso que usted nos dice es aún más preocupante y desalentador, porque muestra que los criminales saben por qué zonas pueden delinquir a lo largo de días, la tienen identificada, tenían ya azotada esta zona, y esto deja al descubierto otro tema, y es que estos frentes locales de seguridad, de coordinación, el famoso CAI, al que las personas iban y reportaban los hechos y trabajaban en coordinación con las autoridades, eso no está sirviendo. No, la verdad es que esto disminuyó mucho, María Camila. Yo cuando salí, después de 9 años de trabajo como subsecretario de Seguridad de Bogotá, dejamos 7.230 frentes locales de seguridad funcionando en la ciudad. Y eso nos sirvió para que el año 2003 fuera el año catalogado como un año importante en materia de seguridad por los medios. Yo recuerdo un editorial del diario El Tiempo, un editorial de la revista Cambio en ese momento, y otra gente que resaltó eso. Pero es con la participación de los ciudadanos. Sin embargo, eso se dejó de lado. Después de la famosa policía comunitaria, de los frentes locales de seguridad, de la organización comunitaria, pasamos a la vigilancia comunitaria y luego a vigilancia por cuadrantes, y la policía se fue separando realmente de las comunidades. Pero esto no es solamente una responsabilidad de las autoridades, del policía, es también de la administración. Hay que organizar a la gente en todas las líneas de desarrollo. Crear capital social, comunidad organizada en materia de cultura, salud, educación, seguridad, hasta recreación. Eso permite que una comunidad organizada, desde luego, detecte estos problemas y pueda comunicar rápidamente a la autoridad. Pero se necesita también una autoridad que esté dispuesta a reaccionar de manera rápida. Es que ese es el problema, doctora Acero. Aquí uno puede hablar de estrategias comunitarias, de estrategias de la sociedad,
excúseme la expresión, hasta de justicia por mano propia, pero es que si la autoridad no está en la zona, y yo reconozco la labor de la policía, el actual comandante de la policía de Bogotá, el general Cristancho, es un oficial de primera, claro. Es un tipo entregado, lo conozco su equipo, él supe lo que hizo en Cali, pero es que, doctor Hugo, el tema parece que trasciende más allá de la voluntad y es un tema de recursos, y es el San Benito del número de policías que deben atender a una ciudad como Bogotá. Ahí está un talón de Aquiles, es uno de los tantos problemas, porque también hay otros problemas de justicia, pero el tema del aumento del pie de fuerza, definitivamente hay que decirlo, durante este gobierno, del gobierno nacional, no va a haber más policía. Le prometieron a Bogotá 1.500 policías, seguramente sí se los entregan en marzo o mayo, pero a los 6 meses vuelve a tener los mismos 16.000 por traslado, porque se salen, porque lo sacan, por muchas cosas. Y eso hace que mantengamos ese mismo número. ¿Cuál es el esfuerzo que hay que hacer? Hombre, reconocer que realmente se requieren recursos para aumentar el pie de fuerza profesional, no con auxiliares bachilleres solamente, sino profesional, de patrulleros de la policía, y para eso se requiere recursos que desde luego los ha tenido también el Ministerio de Defensa, pero que los ha orientado para otras cosas. Y eso ahí requiere una decisión del presidente. Y la verdad es que al presidente este tema no le interesa. Lo utiliza de alguna manera para el proceso electoral, pero el tema de seguridad no le interesa. No trabaja con el alcalde Galán en Bogotá, no trabaja con el alcalde Char en Barranquilla, no trabaja con el alcalde Federico Gutiérrez, no trabaja con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y con otras ciudades. Ese divorcio definitivamente hace que los únicos beneficiados sean los delincuentes. Claro. Doctor, y mire que ni más faltaba, hay que resaltar la importancia de la inversión en seguridad, los patrulleros, porque mire quién es el que logra inmovilizar, el término se me va, neutralizar es el término, a los delincuentes en esta acción, en este lamentable homicidio de Jean-Claude Bossard. Es un patrullero que estaba dando su ronda en bicicleta, o sea, sí sirve tener a los policías en terreno cumpliendo con su labor, pero cuando usted decía que se necesita fortalecer la coordinación ciudadana, y surge una pregunta, y es, ¿no será más bien que se está desaprovechando? Porque mire que la ciudadanía sí había hecho las alertas en este caso. Eso es el otro tema que quería también tratar, el tema de investigación criminal. Había información, había denuncias. Exactamente. Y había desde luego evidencia de que eso estaba sucediendo y que había habido otras víctimas por parte de estos dos delincuentes. ¿Qué está pasando con la investigación criminal? Es que no hay la cantidad de hombres y mujeres dedicadas a la inteligencia, a la investigación criminal, no solamente en la policía, sino en la fiscalía. Aquí todo el mundo señala a la policía. La pregunta es, ¿qué está haciendo la fiscal? No, pues es ¿Cuántos fiscales especializados tiene para este tipo de delitos? ¿Por qué esas investigaciones no avanzan? Eso es falta de fiscal. Claro, no, pero mire, doctor Hugo, lo que mencionaba María Camila, que lo mencionaba también el alcalde Galán, y lo hizo anteriormente la alcaldesa Claudia López, y lo hacía el alcalde Peñalosa. Es decir, todos los alcaldes terminan diciendo lo mismo. Creo que se lo oí también al alcalde de Barranquilla. El tema es que la policía, que hace un esfuerzo infrahumano, que claro que necesita más recursos, que seguramente necesita mejorar el tema de inteligencia, seguramente, pero capturan a estos tipos, a los que sean, y desafortunadamente quedan libres, y no es una conclusión ramplona. Y quiero su opinión, doctor Hugo, porque es que las cifras entiendo que son demoledoras. Claro. Sí, son cifras de 2 de 10, más o menos, que terminan pues algunos privados de la libertad. Ahí hay varias dificultades y digamos, no puede uno caer como administración en que la policía los detiene y los jueces los sacan, sí, y sacar la culpa pues hacia los jueces. No, aquí debe haber un trabajo con el Consejo Superior de la Judicatura, pero respetando la independencia. En los consejos de seguridad, en algunos hay que invitar al director del Consejo Superior de la Judicatura a discutir estos temas, a discutirlo con los jueces, y ellos están dispuestos a trabajar respetando la independencia. Eso hay que hacerlo. Pero por otro lado, en temas de investigación criminal, la verdad es que muchos jueces no pueden aplicar la pena privativa o, digamos, la restricción a la libertad, enviándola a la cárcel delincuente, porque en muchos casos las pruebas, tanto en calidad como en calidad, no son las más adecuadas. Sí, no, a veces el video se le entregó el video se lo entregó un vigilante,
al policía, el policía lleva ese video y en el juicio un abogado de los delincuentes lo primero que pregunta es, señor juez, yo quiero saber cómo obtuvieron esa prueba. Pero mire, doctor Hugo, está la quera. Sí. Perdón, lo interrumpo, pero es que, Sí. claro, no es a usted que lo estoy recriminando, pero es que mire que a uno como ciudadano le da rabia. Claro. Le da rabia lo siguiente. Uno entiende que hay unos procedimientos Unos de tecnicismos, recolección sí. técnica de una prueba, pero ¿qué importa que el video haya sido entregado? Le reitero, el reproche no es a usted, es una reflexión nuestra. ¿Qué importa que un video, en este caso de una cámara de seguridad o un celular, haya sido entregado por un celador a un policía y que no lo entregó a las 10:05 sino a las 10:15? Si se ve cómo matan a un muchacho, es que eso es lo que el país no entiende, doctor Hugo, y tal vez por eso muchos de los que hoy tienen el discurso de mano dura están calando en la ciudadanía. Exactamente. ¿No le parece a usted? Sí, inclusive está calando el tema de justicia por mano propia, que terminan asesinando a los delincuentes y lo que pasa es que esos ciudadanos se convierten en homicidas. Desde luego, lo que sucede es que nuestra legislación, y en eso se apoyan los abogados, establece que debe haber una cadena de custodia y que son los policías judiciales los que manejan, digamos, la investigación judicial, tanto fiscalía como policía, quienes deben recoger esas pruebas. Inmediatamente el juez lo que tiene que hacer, después de la pregunta de un abogado como esto, es inhabilitar esa prueba. Así es que la cara de la persona No que puede cometió el homicidio, así es. Pues eso nos lleva a otro nivel. ¿Cuáles son las reformas legales que debemos aplicar? Exactamente. El alcalde dice, vamos a hacer una serie de reformas legales. ¿Dónde están los proyectos de ley que hay que hacerlo? Entre otras cosas, esto tiene que ver también con la reincidencia. ¿Cómo es posible que haya delincuentes con 10, 15, 30 veces detenidos haciendo lo mismo y se les juzgue por el último delito? Eso es lo que hay que incluir en la ley. Que efectivamente una persona que después de que ha sido detenido 3 veces quede privado de la libertad. Y metámonos en esa materia, doctora Acero. Si está el proyecto de ley, de hecho usted está ahora más enfocado en lo programático, ¿qué debería tener ese proyecto o esos proyectos? También de pronto modificación al enfoque de la policía, porque es que ahora lo que vemos es a la policía desgastada en temas de convivencia, que el volumen de la música está duro, que hay que atender un montón de cosas ayudando a la comunidad, que es muy importante, pero la policía debe estar enfocada en combatir la criminalidad. Completamente de acuerdo. Desafortunadamente el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana del año 2016 le dio facultades a la policía en todo. No, que las basuras, que el ruido, que los perros, que el excremento, todo. Y el policía se la pasa, y en algunos casos, pues porque los ciudadanos le piden que lo haga, imponiendo comparendos. Eso deberían hacerlo otras autoridades de policía. La anterior administración de Bogotá presentó un proyecto de ley en esa línea para que fueran otros los servidores públicos que asumieran esa responsabilidad, para que la policía pueda descargarse de eso y pueda dedicarse exclusivamente a los temas de violencia y delincuencia. Pero mire otra reflexión, doctor Hugo. Y tiene que ver, sí, ya hemos hablado de la falta de policías, de la efectividad de la investigación, de lo que pueden hacer los fiscales, los jueces. El asunto al final del camino, cuando uno mira otras ciudades del mundo, e incluso ciudades similares como Ciudad de México, como Sao Paulo, como Río, que sufren también los flagelos, todo el mundo sufre el flagelo de la inseguridad callejera. En esas ciudades en donde ha habido experimentos exitosos, ¿cuál ha sido la fórmula? La verdad, trabajo en equipo. Es que esto requiere, primero, liderazgo de quien gobierna. Necesitamos un comandante y jefe de la fuerza pública, y eso se llama presidente. No lo tenemos. Esa es una dificultad. La segunda también recae sobre la responsabilidad de alcaldes y gobernadores. Necesitamos ese liderazgo. Reconozco el liderazgo que tienen los alcaldes de las ciudades que yo he nombrado, incluida desde luego Bogotá, pero además requiere trabajo en equipo permanente, requiere recursos, requiere esfuerzos, y esto no es solamente el tema de policía, es también el tema de justicia, y Bogotá está en deuda realmente hoy de sacar el proyecto de la cárcel 2, de la cárcel distrital allá en Predios de la Picota. Es que hay muchos policías cuidando delincuentes en las estaciones de policía que están completamente hacinadas y que ya no hay dónde meter más delincuentes. Entonces Bogotá sí debe construir ese proyecto, y hasta ahora no sabemos si ya hicieron los diseños, que es un proyecto que va a durar en términos de ejecución más o menos 3 y 4 años. Doctor Hugo, estamos hablando con el doctor Hugo Acero, experto en seguridad, a propósito del crimen del que fue víctima este muchacho Brosar en las calles de Bogotá. Y ahí viene otro debate, doctor Acero,
y es el famoso debate entre las cifras y la percepción de inseguridad. Las autoridades dicen, miren, en Bogotá han bajado las cifras de robos, de homicidios, pero en la encuesta de siempre, la que usted también padeció, la de Bogotá, ¿cómo vamos?, como secretario de Seguridad, dice la percepción de inseguridad se sube. ¿Cómo se combate esa percepción de inseguridad? ¿Cómo hace uno para que la ciudadanía diga, mire, sí, pues la policía dice que las cifras muestran que los indicadores muestran que están bajando los delitos, pero yo no me siento seguro segura cuando salgo a la calle? Sufrir los resultados de las encuestas también los disfruté cuando tenía buenos resultados, la verdad. Sí. Y eso es real y eso hay que ponerle cuidado, eso hay que hacerlo. Ahí hay precisamente un trabajo importante, o sea, ¿qué pasa? La gente dice, no, ¿cómo logramos que los ciudadanos tengan confianza en nosotros? Y a veces hay gente que saca campaña. No, la única manera que se gana confianza entre la ciudadanía es trabajando con la ciudadanía y entregando resultados. Es la única manera. Y eso requiere el esfuerzo de las instituciones de seguridad y justicia. Por eso involucra absolutamente a todas las autoridades. Esto no es un problema solamente del alcalde ni de la policía. Es de todas las autoridades y hay que preguntarle a jueces, a fiscales y a los demás qué están haciendo. Y ese es un esfuerzo conjunto. ¿Qué ha dado resultado en otros países? Fundamentalmente eso. Digamos, lo difícil es bajar la percepción. Un indicador importante en estas encuestas es la victimización. Que le preguntan a los ciudadanos, ¿usted fue víctima en los últimos 6 meses de un delito? Si ese aumenta o disminuye, tiene algo mucho más certeza si la cosa está mejorando o no. Si aumenta, desde luego es que a la gente la está robando más en la calle y las cifras no están diciendo la verdad. Si disminuye y efectivamente hay una reducción, hay un elemento importante para analizar, pero eso es como uno mire las encuestas y desde luego lo más importante es trabajo y resultados. Sí, doctor Acero, usted también es sociólogo y eso es muy importante para analizar temas como lo que pasa con esa niñez inmersa en estas dinámicas del crimen desde tan chiquitos. Hay quienes dicen que si se baja la edad de aprehensión de los menores, igual los van a poner a delinquir desde más chiquitos. ¿Cuál es la solución para que los menores no sean delincuentes, no sean asesinos? María Camila, lo has dicho, la delincuencia está instrumentalizando. Ya lo hemos visto con Mordisco, con las disidencias, utilizando con Miguel casi Uribe. Que niños, niñas, exacto, utilizando niños, niñas para tener un escudo frente a cualquier acción de la fuerza pública. Eso ya lo hemos visto y lo van a seguir haciendo. Bajar la edad supone que efectivamente vamos a exponer a niños, niñas y adolescentes de menor edad. Se puede dar la discusión, yo sí creo que esa es una discusión que hay que dar en el Congreso, de cuáles son las condiciones que a un adolescente no se le puede tratar igual frente a los delitos. Si desde luego tenemos evidencia que esta persona es un sicario, y discúlpeme, que un adolescente es un sicario como sucedió y ha sucedido, pues no le podemos dar el mismo trato de 2 amigos que se reunieron después de un partido, uno es de un equipo y del otro, y en medio de la borrachera hubo una discusión, le pegó, lo empujó y lo mató. Esto no es el mismo caso. Entonces debe haber unas consideraciones distintas, pero esa es una discusión que se debe dar en el Congreso. Por eso digo, si hay proyectos de ley, no le demos el título a los proyectos de ley. El alcalde puede presentar por iniciativa del distrito un proyecto de ley y lo puede hacer Hugo, a través de los representantes. Usted que es estudioso del tema, en el mundo, en la legislación, ¿por qué no nos recuerda, a grosso modo, cómo trata judicialmente a un menor de edad, a un adolescente que comete delitos como un asesinato y como un robo que termina con un asesinato? Basta verlo de los Estados Unidos. Ustedes han visto juicios implacables de 60, 70 años a un adolescente, un menor de edad que ha matado a sus padres, que ha matado a los amigos, que con un arma ingresa a un colegio y mata a varios. Doctor Hugo, no quiero sonar, es que no sé ni cómo decir la palabra. Un muchacho de 16 años que mata a otra persona con un revólver, uno puede decir que el delito lo está instrumentalizando o es un criminal en potencia. O ya es. Es un proceso de instrumentalización.
es un proceso de instrumentalización, pero también muchos de estos jóvenes realmente terminan en estos grupos criminales porque en muchos territorios no existe ninguna otra opción. No, pero eso es otra cosa. Pero doctor, si ya se les falló, ya les fallamos, ya a los 16 es un asesino, ese discurso de que este joven es una víctima. De que es así porque es un niño. Exactamente, ¿eso ayuda a resolver el problema? Yo he estado en discusiones sobre el tema de cadena perpetua y sobre esta discusión. Y yo creo que el país debe dar una discusión para llegar a unos puntos intermedios que permitan sancionar de manera ejemplar a aquellos que a los 16, 17 y menos de 18 años son conscientes que su accionar desde luego va a afectar a otras personas y sobre todo de manera violenta, como en el caso de los homicidios. Yo creo que esa es la discusión que hay que tener y eso pasa por el Congreso. ¿Me deja darle un ejemplo? Señora. Yo estudié un año por fuera en Orlando, en una escuela pública en los Estados Unidos, y había un grupito de, perdón la expresión, de malandros. Y un día estábamos en el lunch, en el almuerzo, y entró la policía y sometió y agarró al piso a este montón de muchachos. A los malandros. Delante de todos. Los metieron presos. ¿Y sabe qué pasó? Nunca más se volvió a presentar un desorden en la escuela. Pero mire, me quedo con la reflexión del doctor Acero. Es un tema para discutir, porque tiene tanto de largo como de ancho. Y por hacer más se puede terminar haciendo menos. Pero sí, de verdad que es un fenómeno que ya es hora de que el país dé ese debate. Pues doctor Hugo, como siempre, un gusto charlar con usted de estos temas que usted maneja como muy pocos en Colombia. Le mandamos un abrazo y feliz domingo. Pues Juan Roberto, gracias. Y solamente una cosa, Señor. Tenemos un problema de aumento del pie de fuerza. Creo que hacia adelante podemos pensar en una alternativa. Hay más de 20.000, 22.000 policías en áreas administrativas. Yo creo que podrían realmente contratarse personal civil no uniformado, inclusive retirados de la policía, para que ejerzan esas labores administrativas. ¿Sabe que esa es una buena idea? De llevar Buena documentos, contabilidades, todo este tipo de cosas. Y los que están allá, que fueron formados para garantizar la seguridad en las calles, salgan a las calles. Conozco, doctor Acero, oficiales del Gaula que hoy están sacando fotocopias. Me da pena hacer así de cruel. Y hay unos oficiales, suboficiales que son unos berracos y unas berracas en investigación, en operación, y pues bueno, francamente uno no entiende. Doctor Acero, feliz domingo. Gracias, Juan Roberto, y igualmente para María Camila. Feliz día. Hugo Acero, experto en seguridad, hablando de una de las noticias de la semana. El AMPA en las calles de Bogotá y las principales ciudades del país y el debate sobre qué hacer para enfrentar a los menores delincuentes. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Hola a todos, soy Laura Olarte, periodista del Sistema Informativo y les deseo una muy feliz Navidad llena de mucho amor y mucha paz. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue. Claro, yo no había caído en cuenta. Así como hace 8 días le dije, oiga, se acabó diciembre, bueno, ya noviembre y empezó diciembre. Claro. Hoy es 7, ¿no? Hoy es velitas. ¿Usted prende velitas? Pero claro, Ay, sí. pero claro que lo hago. Hay muchos motivos para prender velitas. Todos tenemos motivos, bueno, y si no los tenemos, pues también. Pero todos tenemos un motivo para prender o encender una velita esta noche. Para pedir por... ¿Usted por qué va a pedir? Pues mire, hablábamos de eso por el país. Sí. Pero... Juan Roberto, yo creo que la petición principal a estas alturas de la vida es la salud, que la familia de uno esté bien. Y sí, y mucha salud para lo que se nos viene el próximo año. Y trabajo y prosperidad. No le estoy mandando ninguna puya, pero prosperidad. Eso sí quiere decir, el departamento de aumentos no es en este piso. Y hoy una velita para ese departamento. Y hoy domingo no está abierto ese departamento, le toca el martes. Muy bien, estamos de regreso aquí, estamos con ustedes acompañándolos a través de todas las frecuencias de Blue Radio, a través de Noticias Caracol en vivo. Hablábamos hace un rato con una autoridad en la materia, el doctor Hugo Acero, sobre la situación de seguridad a raíz del doloroso caso de este joven barranquillero que fue asesinado en una calle de Bogotá por robarle el celular. Y ahí hay un fenómeno gigante y enorme, y es el de los menores
es que yo no digo que son usados para cometer crímenes, que cometen crímenes. Ya hablábamos de que hay que abrir la discusión sobre el tema. Pero hay otra muy interesante que plantea una persona a la que personalmente, siempre lo digo que lo entrevistamos, lo admiro profundamente porque es la mirada más humanista sobre cómo manejar a nuestras nuevas generaciones. Es la mirada más sensata de un profesor con las letras de molde y en mayúscula. Yo nunca he entendido por qué este señor nunca fue un ministro de Educación. Porque no lo han escuchado. No puede ser. Ha escrito libros, ensayos, conferencias, es columnista, es escritor, fue rector de universidades y yo creo, repito, que sabe sobreeducar a nuestros muchachos como muy pocos en Colombia. Y esa es la base de todo, ¿no? Claro, eso resuelve se todo. escribió una columna en el buenísima. Tiempo esta semana, en los últimos días, absolutamente maravillosa. Esta vez hablando de algo que los papás, pues uno que ya tiene hijos grandes no tiene el lío, pero los que tienen hijos chiquitos o volantones, como dicen las señoras, dice, ¿yo qué hago con el pelado en vacaciones? Con él en vacaciones. ¿Qué hago en vacaciones? Los muchachos están en vacaciones. El profesor Cajiao se escribió una columna maravillosa. Sí, el profesor Cajiao hoy hace esa invitación a revisar la idea, esa idea así de sensación de encarte con los muchachos en las vacaciones y asegura... No diga encarte, hombre. No, pero es que además, dígale usted eso, es fundamental lo que plantea el profesor Cajiao, porque dígale usted eso a una mamá que tiene 4 niños menores de 10 años, sí, pero él plantea algo que es fundamental y es que las vacaciones pueden ser para cualquier niño, estoy leyendo textual, una experiencia formativa si les ofrecemos algo que no siempre parece obvio. Tiempo para sí mismos, tiempo para leer por gusto, para estar con amigos, para subir a un árbol o simplemente quedarse mirando el techo. ¡Qué maravilla! Profesor Francisco Cajiao, muy buenos días y feliz domingo. Pues muy buenos días, Juan Roberto y María Camila. Le da risa, profesor. Tantos elogios me hacen sentir cohibido. No se ponga colorado, como dice mi mamá. Es más que merecido. Doctor Cajiao, esta columna sí que pone el dedo en la llaga en un tema que para muchos es realmente importante. Es cómo logramos que los niños, los muchachos, dediquen su tiempo libre, en este caso de vacaciones, a hacer, es que yo no digo cosas productivas, porque me quedo con la frase final de su columna. Productivo también puede ser mirar para el techo, descubrirse, ser creativo. ¿Qué hacemos con los muchachos? Pues es que el problema es que nos echamos encima un problema que es manejarles la vida. Y realmente lo que tenemos es que facilitar espacios para que ellos manejen su propia vida. Y estos periodos de vacaciones son como pequeños ensayos de cómo manejar la propia vida. Desde luego eso varía mucho dependiendo de la edad, porque pues cuando los niños son muy chiquitos, pues uno no los puede mandar para la calle. Hay que facilitar alguna cosa. Claro. Pero es que hoy día los papás, a mí me parece que viven con una sensación de que tienen que organizarles hasta el último minuto, tienen que tenerlos en la mira todo el tiempo, tienen que estarles diciendo qué pueden, qué no pueden, qué comen y qué no comen. Y son desesperantes, realmente los papás son muy desesperantes. Y yo creo que el tema de la pandemia contribuyó muchísimo a exacerbar estas medidas mal entendidas del cuidado. Yo creo que descubrir todos los potenciales de los niños es una maravilla y eso solo se descubre en los más pequeños a través del juego. El juego libre, el juego que se hace cuando están en un parque con unos amigos, cuando se tiene posibilidad de estar en el campo y probablemente eliminando, si fuera posible, todas estas situaciones demasiado pasivas que generan las pantallas. Porque ahí escuché algo muy interesante el otro día y es que las pantallas lo que generan es un efecto de fascinación y eso, entendido bien, no solo para los niños sino para sus papás, es cuando la pantalla toma posesión de uno y uno no maneja la pantalla, ¿no? Sí. Entonces está con el dedo, dele pase, que si el Facebook, que si cada red social, cada cosa,
y no hay ni siquiera un uso creativo de esos medios que son extraordinarios. Entonces salir a la calle me parece que es fundamental. No, es que yo recuerdo pues en mis vacaciones, hace mucho rato, cuando era pelado, pues uno se levantaba y salía a la calle, despavorido a encontrarse con los amigos. Y volvía, mire, la rutina era, salía uno a las 9, llegaba uno como un tápira de mugre por ahí a la 1, almorzar. Volvía y salía a las 2, porque le decían, se come todo, no vuelve a salir. Entonces uno almorzaba y volvía y salía, y estaba recordando eso, doctor Cajiao, que sí, uno jugar bolitas de cristal, de canicas, a las piquis, sí. Jugar con carritos, jugar fútbol, montar en patineta, era una maravilla. Y uno decía, ¿yo qué hago con este tiempo? ¿Usted cree hoy, si le entiendo, doctor Francisco, que los muchachos en medio de esta infoxicación y de esta relación a veces tóxica con los papás, pues no los dejan ni siquiera tener tiempo libre para ellos? Sí, yo creo que los papás básicamente son muy paranoicos. No, tienen un enorme miedo de que los chicos estén solos, por lo menos con amigos, y, en fin. Claro, hay que estar en espacios relativamente seguros. Por supuesto, no voy a decir que los manden a hacer un paseo a los 10 años en Transmilenio para descubrir las rutas, pero podría ser. Digamos, hay una oportunidad de descubrir el mundo muy interesante. Hay muchos lugares que son valiosos. Hay parques, hay bibliotecas, hay centros culturales, hay lugares donde se puede ir y dejarlo solo. Lo grave es ir y sentarse a leer con él. Entonces ya no quiere leer, ¿no? Y luego muchas veces en la casa, sí sea una casa pequeña y reducida, esta imagen de que yo puedo pasar horas de soledad. La soledad es muy importante para construir la identidad. Esto, sobre todo en el caso de los adolescentes, es muy, muy importante, porque los adolescentes tienden a andar en pandilla, porque su naturaleza, se van descubriendo su identidad en contraste con los otros, y entonces quieren estar mucho tiempo agrupados, quieren estar en fiestas, pues están aprendiendo muchas cosas, pero hoy no suele ser tan sencillo, y claro, hay riesgos, pero los riesgos hacen parte del crecimiento. Uno no puede crecer sin riesgos. La mejor manera de prevenir los problemas en la adolescencia es ponerlos en hibernación. Qué duro. Qué duro, eso se lo digo de verdad, porque uno de papá pues no quiere cuidar. Claro, lo sobreprotege. Sí, doctor, es que su columna es magistral, le quiero mencionar otra frase, la final, y es que usted dice que el sentido profundo de las vacaciones es que los niños y adolescentes recuperen algo que la escuela sin querer les arrebata, el derecho a su propio tiempo y ese encuentro consigo mismos. Cuando se mira más hacia adelante, ya una persona formada, ¿cuál es la diferencia entre una persona que sí tuvo ese desarrollo en su tiempo libre y una que no? Pues hay gente que, mira, el ejemplo más dramático, y ya lo digo, digamos, por la gente muy mayor como yo, es el tiempo de la pensión. Porque ese tiempo escolar que regula todo, que dice que hay que hacer, que programa toda la vida, es lo que le pasa al empleado promedio, que nunca desarrolló capacidades de soltar iniciativas. El día que le quitan el trabajo queda en el aire, no es capaz de tener tiempo consigo mismo, y entonces se vuelven depresivos, no saben qué hacer y tienen estos dramas de familia, del papá de 60 años, de 65 años, que está aburrido todo el tiempo porque nunca tuvo una iniciativa, nunca desarrolló un talento propio, un hobby, una pasión. Y estas pasiones no se desarrollan en la escuela normalmente, por desgracia. Pero las grandes pasiones se desarrollan por fuera, sea el deporte, sea la lectura, sea el cine, pero esto que motiva a buscar la capacidad de explorar, de viajar, todo este tipo de cosas
son extraescolares. Y estas cosas no se aprenden generalmente en estas rutinas absolutamente programadas. Sí, y sabe también en la columna, en esa misma onda, profesor Callao, usted menciona algo clave, que ese ocio o esa capacidad de hacer algo que a un muchacho, un niño le gusta de manera libre, despierta finalmente su capacidad creativa, que al final del camino es lo que puede hacer la diferencia para que sea un ser humano feliz y realizado, o un ser humano mediocre, gris y esclavo del trabajo. Y esclavo y plano. Así es, y fíjate que muchas de las cosas que se manifiestan en la primera infancia, justo en épocas de Navidad, el tema de los regalos está muy relacionado a lo que el niño quiere con explorar cosas. Unos quieren un telescopio, y entonces uno dice, le doy el telescopio, y después descubre que no miró por el telescopio más de 2 días. Otros quieren un juego de química, otros quieren una caja de magia, otros quieren unos modelos para armar. Los niños debería uno facilitarles cosas que les permitan explorar. Si las dejan, no importa. Quieren tocar instrumentos musicales y lo desesperan. Pues no hay nada peor que un niño aprendiendo a tocar un instrumento. Y hágame por favor una batería. El tambor, sí, no, todo claro. Sí, un tambor. Pero por ahí es que uno empieza a descubrir si es el arte, si es lo que se vuelve la pasión real de la vida, al margen de aquello que le va a dar para sobrevivir, que son, ojalá coincidieran, pero no siempre coinciden. Muchas veces un hobby salva la vida de una persona que en su vida laboral, pues es un funcionario que simplemente se gana honradamente un sueldo. Sí. De acuerdo, es la diferencia entre ser feliz y hacer lo correcto. Fundamental, qué vaina no tan sé si profunda. Es así. Mire, doctor Callao, ¿por qué no nos ayuda, está escribiendo mucha gente que tienen hijos y dicen, oiga, pregúntenle al profesor, ¿cómo puedo, respetaré su tiempo libre de mi hijo, del muchacho, del pelado, de la niña, pero cómo le puedo motivar, además de comprarle un tambor, de comprarle una bicicleta, ¿cómo lo puedo motivar para que desarrolle su sentido creativo, encuentre cosas que lo motiven en estas vacaciones, e incluso no en vacaciones, en la vida? Pues es que lo que pasa es que mucho de eso viene de digamos, más de que uno los motive, de que uno los observe. Los niños no son tontos. Y entonces, si uno pone una serie de estímulos, digamos, a la mano, él reacciona a lo que le gusta y observa, pues dice, a este niño lo que le gusta es oír música en silencio. Y uno lo ve como ensimismado, pero como conectado oyendo música. Entonces, déjelo que la oiga y luego trate de hablar con él a ver qué música escucha y qué le genera esa música. Si le genera emoción o simplemente le permite no pensar en nada, porque es que a veces buscamos cosas que nos permitan desconectarnos de preocupaciones y de angustias. Hay gente que se mete, ahora hay que proteger ciertas cosas. Es terrible si se ponen a oír música a tantos decibeles y con unos audífonos que los van a volver sordos. Pero entonces, pues busquemos una oportunidad, no sé, de ver unos conciertos en YouTube sobre lo que le gusta al chico. En fin, yo creo que es una especie de un buffet en el que debe haber muchas cosas para yo observar cuál escoge. Cuando uno tiene 25 platos a disposición, no puede comer de los 25. Tarde o temprano se va decantando por alguno. Entonces yo creo que la observación es muy, muy importante, y respetar eso y acompañarlo. Yo creo que lo que sí es muy importante es acompañar, que no es vigilar. Acompañar es conversar, acompañar es preguntar, acompañar es sí, no sé, ofrecer oportunidades. Profesor Callao, esto se lo juro que no es una consulta personal.
Yo tengo aquí unas que están de verdad, haciendo. se lo juro que viera la cantidad de gente que nos está escribiendo. Porque desarmó varios planes de vacaciones, doctor Cajiao. Mire, usted dice, hay que conversar con ellos, pero ¿qué hace uno cuando uno le dice, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué oíste? Y se quita los audífonos y lo miran y le dice, bien, oí una canción. Ah, qué bueno. ¿Cuál? X canción. No la conoces. Y no, pero no solo eso, hablan con monosílabos. ¿Cómo le jala uno la lengua? No, eso es que... Se lo juro que no es consulta personal. No, ya pasé por ahí. No, es que eso es una situación propia de la edad. Y hay veces que se nos hace muy tarde para empezar a conversar con ellos. Yo creo que lo que no hacemos en los primeros años es muy difícil tratar de hacerlo cuando ya tienen 13, 14 o 15. Porque efectivamente el diálogo se empieza a aprender y la conversación se empieza a aprender a los 2, 3 años. Y hay papás que no hablan con los niños, sino que le hablan a los niños, que son dos cosas muy distintas. Qué buena diferencia. Entonces, mi amor, mi chiquín, mi no sé qué, les hablan con diminutivos, pero no los escuchan. Y los niños muy chiquitos sí hablan como cotorras. Lo difícil es callarlos. Claro. Sí. ¿No? Cuando la conversación se ha ido desarrollando y no está el papá y la mamá pendientes del celular. Porque es que hoy día los padres de estos niños pequeños también vienen de esta misma generación conectada. Entonces resulta que en el comedor cada uno tiene el celular al pie de los cubiertos y un día quieren comenzar a hablar, pues claro. Ya no es fácil. De sopetón. Ahora, nunca hablar con los adolescentes ha sido fácil. No, pues ¿cómo? Nunca. Pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo, así sea con monosílabos. Si están viendo una película, pues ¿por qué no tratamos de ver una película con ellos, la que ellos escojan? Y naturalmente les va a dar una jartera infinita. Y es que yo no sé. Porque si quieren ver la película que es erótica, les da un oso terrible. No, y sabe qué pasa, profesor, lo interrumpo, porque es que esa reflexión, ahí usted le pega la pepa, porque además uno de papá se vuelve torpe por intentar ser creativo. Entonces está la niña o el niño viendo televisión y le dice uno, ¿estás viendo televisión? Y le dicen, no, estoy montando en patineta. Sí, claro. Claro. Es que verdad, y entonces ya se vuelve tenso. Es complejo. Entonces usted a mí no me hable así. Bueno, en fin, pero realmente de verdad que nos podríamos quedar toda la mañana. Sí. Yo tengo una pregunta final para el profesor. Pero no personal, porque usted no tiene hijos. No, pero lo que usted dice, un montón de gente escribiendo. Doctor Cajiao, ¿cuánto es diariamente durante las vacaciones un tiempo sano para permitir que los muchachos vayan y se encuentren y tengan este tiempo, teniendo en cuenta que también hay planes como ir de viaje, ir con la familia? Es decir, ¿hay una recomendación de horas al día? No, yo en eso sí no tengo ni la menor idea. Seguramente habrá gente que tiene recetas específicas para todo, pero yo nunca creí en recetas. Porque cada persona tiene su ritmo, María Camila. Tú puedes tener en tu trabajo una actividad muy intensa y luego solo querer estar sola. Entonces los chicos pueden querer estar de fiesta todo un fin de semana y luego no querer ver a nadie los 3 días siguientes. O pueden querer ver a sus amigos, pero se aburren muy rápidamente y se devuelven para su casa. Y entonces uno no entiende bien qué fue lo que pasó, si pelearon o qué. Porque cada ser humano, al encontrar su tiempo propio, descubre qué necesita de relacionamiento. Ahora, cuando yo digo que uno tiene que estar vigilante, o digamos acompañante, quiere decir que tiene que ser un gran observador de ver si los chicos tienen dificultades de encuentro con los otros, de relación, de sentirse deprimidos después de que han estado con los amigos, porque ahí es donde surgen las conversaciones. ¿Qué pasó? Puede que digan no pasó nada, pero el chico se da cuenta que uno se dio cuenta. ¿Me explico? Esa es no sé, que uno lo conoce,
que uno está atento y no simplemente, no pasó nada, con usted no se puede hablar. No, yo me doy cuenta que no llegaste bien a la casa, pero no te fastidio. Sí, Procésalo. Sí, y una reflexión, profesor, el adulto es uno. Claro, el adulto es uno. El maduro. Y a veces los chicos terminan asesorándolo a uno con alguna frase sarcástica que le saca la piedra. No, pues dígamelo a mí. A todos nos ha pasado. Profesor Cajiao, de verdad, un gusto, un placer conversar con usted como siempre para ayudarnos a entender unos temas que van más allá de la política, de la economía, pero que son mucho más importantes, y es la de formar a las próximas generaciones. Le mandamos un abrazo, feliz noche de velitas. Muchas gracias, Juan Roberto, y que estén muy bien, María Camila, que disfruten mucho las fiestas y también se tomen sus vacaciones. Va a tocarse, a ver si nos encontramos nosotros mismos y nos volvemos más creativos. Gracias, doctor Cajiao. Bueno, chao pues. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Hola a todos, soy Alejandra Bello, periodista del informativo de Blue, y quiero desearles feliz Navidad y un próspero año nuevo, que compartan con toda su familia y que tengan siempre a sus seres queridos al lado para darles. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos. Existen lugares en el mundo donde la tecnología controla el tráfico, el alumbrado y hasta la recolección de basura, pero también recopila millones de datos de lo que hacemos. ¿Estamos construyendo para vivir mejor o para ser observados? En Blue le ponemos cara a la radio. Hola a todos, soy Laura Olarte, periodista del Sistema Informativo, y les deseo una muy feliz Navidad llena de mucho amor y mucha paz. En Colombia, la Feria de las Flores en Medellín reúne cada año a millones de personas y es considerada una de las celebraciones más coloridas del mundo. La tradición de los silleteros tiene más de 60 años. ¿Ha tenido la oportunidad de participar en esta celebración llena de color y cultura? En Blue le ponemos cara a la radio. Hola, soy Alison Farfán, periodista digital de Blue Radio. Quería enviarles un mensaje para esta época navideña, que sea un tiempo de unión familiar para estar con los seres más queridos, para aprovechar mucho el tiempo y en especial para agradecer por todo lo bueno de este año y lo que vendrá en el 2026. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Navidad, para nosotros los creyentes, es el nacimiento de Jesús en el pesebre. Eso tiene una verdad existencial muy fuerte. Es descubrir que los seres humanos no estamos solos, que los seres humanos tenemos siempre ayuda. Es descubrir que hay la posibilidad de dones, de regalos para todos. Por eso hoy quiero invitarte a ser solidario, a contribuir con otro, con una sonrisa, con un abrazo, hacerle sentir a otro que no está sola. Esa es la experiencia de Navidad. Y nada, quiero pedir a la vida, al Dios en el que creo, que venga sobre ti todos los dones, todas las bendiciones que tú necesitas. ¡Feliz Navidad! La masacre de las bananeras. En 1928 en Ciénaga, Magdalena, trabajadores de la United Fruit Company hicieron huelga por mejores condiciones laborales. El ejército intervino y abrió fuego contra la multitud. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
11 de la mañana, 1 minuto, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. Fueron condenados 3 integrantes de una red de trata de personas que captaban mujeres en Medellín con falsas ofertas de empleo para viajar a Grecia. Las víctimas que llegaron a ese país fueron despojadas de sus pasaportes y notificadas de deudas de hasta 3.200 euros que debían pagar ejerciendo actividades sexuales. La historia la tiene Melissa Álvarez. Miguel, con esta promesa de que generarían ingresos de hasta 100 euros en Atenas, Grecia, trabajando como meseras, decenas de mujeres de Medellín viajaron a ese país donde fueron despojadas de sus documentos, también de celulares y otras pertenencias y además sometidas a maltratos físicos y psicológicos, además de inducirlas a realizar actividades de tipo sexual, convirtiéndose en víctimas de trata de personas. Por el caso, en las últimas horas la Fiscalía confirmó que fueron condenadas por parte de jueces especializados de la capital antioqueña 3 personas. Se trata de Juan David Ceballos Madrid, quien deberá cumplir una pena de 6 años y 7 meses, pero también de Paola Andrea Acevedo y Evelyn Andrea Gómez, quienes respectivamente recibieron 6 y 3 años de prisión como responsables del delito de trata de personas. La investigación judicial demostró que los ahora condenados, aunque les ofrecían a las víctimas ayuda económica, también alojamiento y alimentación, cuando estas llegaban allí eran notificadas de deudas que podían oscilar entre los 1.300 y los 3.200 euros. Adicionalmente, soportaban largas jornadas excesivas sin descanso y estuvieron incomunicadas de sus familiares, Miguel. Terrible historia, Melissa, muchas gracias. En minutos encontrarán todos los detalles en nuestra página de internet www.bluradio.com. Por otro lado, 2 personas murieron luego de un grave accidente de tránsito ocurrido en jurisdicción de Sahagún, en el departamento de Córdoba. Los carros sufrieron serios daños materiales, mientras que la movilidad presenta retrasos allí al estar habilitado solamente un carril. José Palma. Miguel, hasta la vía que conecta a los municipios cordobeses de Chinú y Sahagún tuvieron que trasladarse las autoridades para atender un fuerte siniestro vial en el que 2 personas perdieron la vida, mientras que se espera un reporte más detallado de cuántas resultaron heridas. El suceso involucró en la mañana de este domingo a una camioneta Mazda CX-3 de color rojo y de placas JOR 125, así como a un automóvil Swift de verde y de placas MLSZ 430 en un choque derivado de una aparente invasión de carril. La víctima que murió fue identificada, una de las víctimas que murió fue identificada como Edwin Avilés Cordero, y se cree que la persona, la segunda víctima fatal, era quien lo acompañaba en el mismo vehículo. De Avilés Cordero se conoció que tomaba rumbo hacia el municipio de San Marcos, en Sucre, para comprar pescados, Miguel. Gracias, José. Y un juez negó una medida cautelar en contra de la feria de Cali y determinó que no existe riesgo real para los árboles de la calle 25, en donde este año se van a realizar diferentes actos en la edición número 68 de la feria. Alejandro Muñoz. Luego de una acción popular interpuesta por diferentes colectivos sociales y políticos de Cali ante la realización de la calle de la feria sobre el corredor de la calle 25, en las últimas horas se conoció la decisión del juzgado 19 administrativo, quien confirmó que las actuaciones de la alcaldía, el DACMA y Corfecali son garantía de protección ambiental. Ana Catalina Castro es directora del departamento administrativo de la gestión jurídica pública de la alcaldía. Queremos compartir que el juzgado reconoció que estaba esta medida infundada, dado que no existía un riesgo real y actual frente a la posible amenaza de un derecho colectivo como es la protección del medio ambiente. También queremos afirmar que de manera constante la administración, tanto el DACMA como Corfecali, sostuvieron diálogos permanentes con la comunidad. La decisión judicial determinó que no existía un riesgo real y que los argumentos planteados se basaban en escenarios hipotéticos, ya que la posibilidad del traslado de árboles había sido oficialmente descartada con antelación por parte de Corfecali. Alejandro, gracias. Y más de 20.000 viajeros se han desplazado por la terminal de transportes de Bucaramanga durante este puente festivo de las velitas. Alex Salamanca. Así es, Miguel, imagínense, son más de 15 rutas adicionales que fueron adicionadas y necesarias para despachar los viajeros que buscan como destino Barranca Bermeja por ser el mayor imán turístico de estos días y la recreación de la ciudad del amor de París, en versión santanderiana. Otro de los destinos más apetecidos para este primer puente festivo es la costa atlántica. Jaime Pérez, gerente de la terminal de transportes de la ciudad. Que se movilizaron a 735 vehículos e ingresaron a la ciudad de Bucaramanga 6.486 viajeros. En este momento los sitios más visitados se han despachado de parte de empresas que viajan hacia la costa. Sí, están incrementando los servicios y hay mayor despacho de vehículos. Han despachado hasta 15 vehículos extras adicionales.
Más de 20.000 viajeros se han desplazado desde la terminal de transportes de Bucaramanga a la provincia guarentina García Rovira y el Magdalena Medio con destino hacia Medellín. Alex, gracias. Y hay nuevas actualizaciones sobre los cierres en Bogotá a causa de la carrera ciclística que se está adelantando hoy. El Gran Fondo de Bogotá, más del 60% de la competencia ya ha transcurrido. Sin embargo, sigue habiendo cierres en las calles de la capital. Alejandra. Miguel, buenos días. Pues sí, la ruta que tienen que recorrer los ciclistas que faltan por terminar la carrera es por toda la vía La Calera, llegando a la carrera séptima, después a la avenida Circunvalar, por la calzada occidental en sentido sur, calle 85 y finalmente el punto de llegada, que fue donde también comenzó la carrera, el Parque El Virrey. Los cierres se mantienen en este momento. Esto informó la Secretaría de Movilidad. Más del 65% de los ciclistas han finalizado la carrera. La cola se encuentra en este momento en el sector del Alto de Arepa, cercano al municipio de La Calera, y pronto habilitaremos las vías. Es importante decir que la carrera empezó a las 5 de la mañana desde el Parque El Virrey y hasta el momento más del 65% de los ciclistas ya terminaron la carrera. Las vías se irán habilitando a medida que vaya terminando. Alejandra, gracias. Y en deportes, Millonarios confirmó a Mateo García como su nuevo refuerzo. El volante bogotano firmó por 3 años y llega a fortalecer el medio campo de los embajadores. Saskia Gómez. Hola, Miguel, así es. Dame un segundo. Millonarios confirmó la llegada de Mateo García como su nuevo refuerzo para la temporada 2025. El volante bogotano de 26 años firmó contrato por 3 años luego de superar exámenes médicos tras la compra total de sus derechos deportivos. García llega procedente de Once Caldas y cuenta con experiencia en Deportivo Pasto, Unión Magdalena, Llaneros y Real Cartagena. El club destacó su intensidad, su lectura de juego y su compromiso táctico, cualidades que lo convierten en una pieza importante dentro del proyecto deportivo. Con esta incorporación, Millonarios busca fortalecer una zona clave del equipo y mejorar su rendimiento de cara al próximo año, sumando variantes en construcción y recuperación de balón. Es el segundo refuerzo confirmado para 2026. Noticias contra reloj en Blue Radio. 11 de la mañana, 8 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo: Rusia acogió favorablemente hoy domingo la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos basada en el enfoque nacionalista de la presidencia de Donald Trump y dijo que es globalmente conforme a la visión de Moscú. La cifra: las autoridades en Grecia recuperaron los cuerpos sin vida de 17 inmigrantes dentro de una balsa semihundida localizada al sur de la isla griega de Creta, en la que otras 2 personas fueron rescatadas vivas, según informaron las autoridades de la Guardia Costera griega. Y quedamos atentos al presidente Donald Trump, quien criticó hoy domingo la falta de lealtad del congresista Henry Cuellar, al que indultó esta semana ante su intención de buscar la reelección en Texas, de nuevo con el Partido Demócrata. Son las 11 de la mañana, 9 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con Sala de Prensa Blue. Hola a todos, soy John Jaime Osorio, periodista deportivo de Blue Radio. Quiero enviarles un abrazo y una muy alegre Navidad a todos. Que disfruten, que celebren, pero sobre todo que sean solidarios en esta Navidad en particular, porque hay muchos colombianos que lo necesitan. Y que no olviden la actividad deportiva, porque en Navidad también se hace deporte. Hola, soy Saskia Gómez, periodista deportiva. Quiero desearles a todos los de Blue Radio una feliz Navidad y próspero año nuevo. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue. Ya en algunos instantes vamos a hablar de la noticia real e importante del fin de semana, que fue el sorteo del Mundial. Sí, señor. Cómo quedó distribuido, dónde quedó Colombia, todo nos lo va a contar Luis Carlos Rueda, que está allá en Washington. Sí, está en el equipo del Gol Caracol y de Noticias Caracol. Nos va a contar en un ratico los pormenores y los ecos de esa que es la noticia. Pero también ha sido noticia, María Camila, oyentes y televidentes, el panorama político. Claro. Sin duda, usted que es experta en el tema. Arranquemos con 2 fechas importantes. ¿Qué hay esta semana? En estos días hay un plazo, usted me corregirá, y tiene que ver con el tema de las listas. Sí, señor, mañana. De candidatos al Congreso. Mañana 8 de diciembre ¿sí? Se cierra el plazo para la inscripción de listas al Congreso. Por eso ¿qué significa el plazo de cierre de listas? Es decir, que las listas que se inscribieron son las que pueden modificarse hasta el 22 de diciembre y eventualmente aspirar al Senado en marzo. ¿Quiénes presentan esas listas mañana? Los partidos políticos, los que avalan los candidatos. Eso se vuelve
oro para un candidato que no vale un partido. Usted vio las pujas que contamos esta semana internas por esos puestos en las listas cerradas en los primeros lugares, las han ido presentando poco a poco y pues muchos, incluso hasta hoy también es día de reuniones políticas en Velitas para definir eso. ¿Qué define políticamente que a mí me metan en un X o Y puesto en una lista? Yo, por ejemplo, si un partido, como usted tiene un partido, y yo quiero meterme ahí porque no tengo más para dónde, o porque soy afín a sus ideas, o lo que sea, o porque me conviene, yo como candidato, ¿qué le doy a usted? Como partido. Depende, si usted es una gran figura. Pues arrastro. O sea, pero depende, porque si la lista es cerrada, usted arrastra. ¿Qué es una lista cerrada? Una lista cerrada es en la que los votos entran para todos los candidatos y se va cumpliendo con el número de curules, se alcanzan las curules según el número global de votos. Explíquelo mejor. Entonces, el Centro Democrático va a tener lista cerrada con el expresidente Uribe en el puesto 25. Usted no marca por un número por candidatos, es decir, el número de los candidatos está simplemente para que se defina el orden en el que entran al Congreso, pero no se vota por ellos, se vota por el partido. ¿Y por qué el expresidente Uribe va en el número 25? Para jalar la lista, para impulsar, porque entre más voten por el Centro Democrático, más opción hay de que él llegue al Congreso. ¿Y qué es una lista abierta? Y la lista abierta es en la que usted marca por la carita del personaje, usted vota por Juan Roberto Vargas, que es, por ejemplo, el caso del Partido Alianza Verde. ¿Por qué J. Hernández finalmente va con el número 100? Porque él fue el senador más votado de la legislatura pasada, entonces él confía en que sus votantes van a respaldarlo. ¿Cómo así que el número 100? No entiendo. ¿No es el número 1? No, el número 1 es Lucho Garzón. Ajá. El número 100 es J. Hernández, y entonces cuando usted va a la urna y pide el tarjetón, le sale J. Hernández, no le sale la cara ni nada, le sale solo Alianza Verde y número 100, usted marca el 100. Al usted marcar, a él le cuentan cada uno de sus votos. Eso es con la lista abierta. Exactamente. Esta es una trivia rápida de un tema que es de mecánica política, pero que define en buena medida alianzas, curules, un montón de cosas, movidas y cálculos. Ese es un tema. El otro, lo que ha pasado en el Congreso esta semana, ¿no? Dos temas, el debate tras la revelación de Noticias Caracol, debate en el Senado, pero también la varada en la que está la reforma tributaria del gobierno. Sí, pero a mí lo que me impresiona, y le soy sincera, es que después de cantarle los santos óleos, haya congresistas que se volteen de aplicarle los santos óleos, haya congresistas que todavía mantengan eso vivo. Eso lo que demuestra es que el gobierno tiene su margen de maniobra. Doctora Angélica Lozano, ¿cómo me le va? Ya están los dos debates, además. Bueno, mire. Buenos días. Bueno, ¿cómo va usted? Feliz día de velitas. Día de velitas para Colombia. Imagínense que no solo es el sorteo del Mundial, es el sorteo de los números, y yo soy la 10, como Messi, como James. Pero ¿cómo así? Pelé, ¿Cómo así sorteo? Verde al Senado. ¿Le tocó por sorteo o cómo así? Le tocó peleada. No fue sorteo, pero retomo lo que estabas contando del Mundial de Fútbol que nos emociona. Ok. Le tocó la balota 10. En año mundialista soy la Messi al Senado, la James al Senado del Verde, la 10. La lista, nos decía María Camila, la lista de la Alianza Verde es abierta. Sí, señor, la encabeza Lucho Garzón, en el 10 voy yo, en el 100 bajo Tapé. Esos números de alta recordación son simbólicos, ¿no? Todos los números son buenos. JP la vez pasada se sacó 100.000 votos en el 54, así que al final más símbolo que a que implique más votos. Pero 10 es un buen número, ¿no? Sí. Es el número por el que van a marcar, verde 10. Doctora Angélica, ¿por dónde arrancamos? Aparte de este tema de las listas, aparte del tema de lo que viene electoralmente, arranquemos por la tributaria. ¿En qué está ese proyecto? Y se lo pregunto porque para muchos está muerto, pero increíblemente sigue vivo. Lo siguen manteniendo con vida. Está como un vegetal, pero el gobierno no la deja desconectar. Lleva 2 semanas en 3 sesiones distintas jugando a romper quórum. El gobierno domina la Cámara, entonces le hace una señal, sálganse, y se salen del salón y no dejan votar a Senado, porque si se vota en Senado, se va a hundir. Claro. Mi hipótesis es que el gobierno está quemando tiempo para que el hundimiento sea lo más cerca al final de la legislatura, 20 de diciembre, cuando empiece la vacancia judicial, el cierre de juzgados, en este caso de la Corte Constitucional, que es la que revisaría un decreto de emergencia. Entonces,
Mi hipótesis es que el gobierno dice, ok, me van a hundir la tributaria, les saco un decreto de emergencia económica, pongo impuestos saltándome el Congreso, sabe que el decreto es inconstitucional, sabe que la Corte lo va a tumbar, la Pero Corte no hay se quien demora... lo revise. Exacto, la Corte se demora 3 meses, entonces dice, saquémoslo cuando esté en vacaciones, sin funcionamiento, con eso se gana un mes más. O sea, si en el pasado era voten mientras estén libres, ahora es recaudemos impuestos mientras los tumba la Corte. Póngale la firma, esa es la estrategia. Entre otras cosas, el presidente ya ha dicho él lo dijo esta semana, que la tributaria es necesaria y si no, estamos en el escenario de emergencia económica. Pero no le entiendo lo del decreto, doctora Angélica, ¿cómo así por decreto? O sea, al no tener, senadora, lo que le entiendo yo es que al no aprobar los 16 billones de la tributaria y tener ese hueco en el presupuesto para empezar el año, el gobierno saca el traslado de esos recursos por emergencia económica. ¿Pero se puede, doctora Angélica? No se puede, es abuso de poder porque en Colombia la Constitución permite decretos de emergencia económica cuando ante algo imprevisible, ejemplo, una catástrofe, Dios no lo quiera, erupción de un volcán, pandemia, avalancha, algo que no se podía prever, luego emergencia económica, pongamos un impuesto, hay que recaudar plata para atender esto. El gobierno sabe que no hay nada imprevisible, que la compleja situación fiscal viene desde antes y la han profundizado con crédito a la lata, gastando, etcétera. Entonces, mi hipótesis es que van a sacar un decreto, porque el presidente mismo lo ha dicho, como anota María Camila, pero sabe que el decreto se le va a caer, el decreto de Catatumbo y de Guajira, bajo emergencia económica, que creó impuestos, lo tumbaron. Sí. ¿Por qué razón? Porque la Corte dijo, a ver, amigos, el problema en Catatumbo y en Guajira era previsible y viene de atrás, no es algo que pasó como Dios no lo quiera, una avalancha. Sí, interesante, pues habrá que esperar qué pasa si es así. Doctora Angélica, la otra noticia de esta semana en el Congreso en el que usted estuvo fue el debate tras las denuncias y revelaciones de Noticias Caracol sobre el computador, las USB y los archivos de alias Calarcá. El debate, pues, que sigue siendo noticia después de 2 semanas. Yo hacía mucho rato, y no estoy hablando de verdad por ser de Noticias Caracol, pero hacía mucho rato no veía una noticia que siguiera rodando tanto como esta. ¿Cómo vio el debate? Al margen de la pelotera, excúseme la expresión, entre la senadora Paloma Valencia y el senador y candidato Iván Cepeda. Pero al margen de eso, ¿qué sensación le dejó ese debate? Primero, mi reconocimiento a Caracol y a Ricardo Calderón y su equipo, porque es de tal profundidad que yo noticiosamente solo lo compararía con el proceso 8000, cuando las camisetas y tal de Samper. Otra cosa es que esto esté avanzando judicialmente. El debate pues muestra 2 caras de una moneda compleja. La paz total es un fracaso, la paz total y la figura de gestores de paz lo que ha permitido es abuso, crecimiento de los grupos criminales que tienen un trato absurdamente especial de protección, de potencia. Si en el Caguán las FARC se potenciaron, en estas mesas de paz total y bajo la condición de gestores de paz, están creciendo estos grupos criminales y tomándonos ventaja a la sociedad. Lo que revela Noticias Caracol es absurdo y es que es una política desde adentro del Estado, desde el nivel más alto, como todo lo de Huertas y Wilmer, que está bastante probado, lamentablemente, muestra que es como el Estado. Lo que pasó con la parapolítica, el servicio de paramilitares, que condenamos, criticamos y alzamos la voz a todo costo, se está repitiendo, pero ahora como disidenciopolítica en el seno, o mejor, protegido por el mismo gobierno y por la gente de confianza del presidente como Wilmer y Huertas. ¿Sabe qué me dejó a mí? Y quiero su opinión, no porque la mía sea importante, pero la comparto para propiciar su reflexión sobre el tema. ¿Sabe qué me pareció interesantísimo? La reacción del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y me llamó la atención por una razón. Yo no digo que nadie del gobierno salga a respaldar el informe de Noticias Caracol o las denuncias, faltaría más. El periodismo no se hace para que a uno lo aplaudan, se hace para hacer periodismo, pero me llamó la atención la posición de estadista del ministro, que no se dedicó como su jefe, el presidente Petro, a desvirtuarlo, a desviarlo, a decir que Ricardo Calderón es un torturador, y a defender a Huertas, que torturó,
que nosotros torturamos, que Ricardo torturó a un señor en una cárcel para que firmara una carta, que nos aliamos con la CIA, que con inteligencia artificial, ha pasado por todo. El señor Sánchez en una declaración, el ministro en una declaración corta y concisa, porque él no es de muchas palabras, dijo, mire, yo respeto el informe, antes agradezco, si entiendo, agradeció. Pues porque nos ayuda a ver qué está pasando. A mí me llamó poderosamente la atención esa reflexión del ministro Sánchez. Sí, coincido, muy positiva, porque acuérdese cuando el caso de Olmedo López, el presidente salió a defender a Olmedo, que era persecución, hostigamiento, montaje, la prensa mafiosa, defendió al tal Olmedo López, ordenó restituirlo, atornillarlo y después, lamentablemente, y digo lamentable pues porque el deber ser es que no haya corrupción, se han probado los hechos. Entonces creo que aquí puede estar pasando lo mismo. Destaco la actitud del ministro de Defensa. Yo creo que tiene que ver con que es que él es un militar y es que al gobierno le quedan 8 meses y él hasta el último de sus días pues va a tener la condición de retirado y su comunidad va a estar ahí. Pasan los gobiernos, pero su carrera castrense va a seguir ahí. Y yo creo pues que tal vez de ahí viene el fundamento de serenidad. O también policía malo y policía bueno, el presidente en el negacionismo, en el absurdo, hacía el no sé qué, y alguien tiene que poner la cara con algo de mesura. Pero son el mismo equipo. Háblenos de ambiente político, senadora. Lamentablemente el debate pues terminó en la política de la paz total, que sí hace parte del tema, pero más en esos señalamientos de parapolítica, de ustedes hicieron, que con qué moral vienen a hablar, pero también hubo una frase que llamó mucho la atención y que caldeó los ánimos, y fue cuando el senador Cepeda, pues sacando la Inbamer, la encuesta que contrató Noticias Caracol y Blue Radio, le dijo a los del Centro Democrático que ellos no sumaban ni el margen de error y que eran un fracaso político. ¿Cómo se siente eso en el Congreso viendo ese ambiente tan caldeado? Bueno, eso el que tira golpes duros pues tiene que estar dispuesto a recibirlos y ahí están los dos extremos, ahí están los dos polos de los que necesitamos salir. Sacar adelante a Colombia implica incluir a todo el mundo y otra visión. Creo que el candidato Iván Cepeda pues es público, ha sido uno de los cerebros y arquitectos de la paz total. Entonces, la paz total es el gran fracaso, uno de los grandes fracasos, pero el más cruel, el más grave, el que tiene revivido el secuestro, la extorsión, dominado los pueblos, las ciudades. Entonces, creo que ahí hay una responsabilidad política que tiene que asumir y no puede evadirse en la generosa aceptación que tiene el público. También eso hay que reconocerlo. El presidente Petro goza de alta popularidad, que le endosó de frente y completica al senador Iván Cepeda. Entonces, bueno, ahí está la gran tensión, pero creo precisamente que en el país tenemos que lograr salir de esos extremos que viven en venganza, presos del odio a los unos y a los otros, y los problemas del país que hay que resolver. En cambio son muchos. Sí, y como usted menciona el tema, doctora Angélica, pues yo sé, me da pena, y lo digo de verdad, hágale. Varillazo, a ver. No, sabe que no, para nada. No, lo que digo es que obviamente para usted puede ser un poco harto, porque pues usted es la pareja de una candidata presidencial. ¿Cómo vio la encuesta de Inbamer? Súper bien. ¿Sí ve que no era varillazo? Mire, 31 Iván, 20 Abelardo, 18, 8 Fajardo, 18 Abelardo, 8 Fajardo y Claudia 4. Todo lo que le han hecho a Claudia para sacarla sombrerazos sin el apoyo económico de nadie, a punta de talento, de gobernar bien, sin corrupción, a pesar de los montajes. Doña Vicky Dávila, que hizo un falso positivo contra nosotras. Entonces, muy orgullosa de Claudia, y va a dar la batalla con ideas, con experiencia, en buen gobierno y cero corrupción. Las preguntas deben ser para Claudia, pero aprovecho. ¿En qué están pensando en materia de alianzas? O la campaña, hacia dónde van, hacia dónde pinta el asunto. Y le sumo yo otra cosa, y es que ya con el cierre de inscripción, ya muchos de los verdes que estaban tapados salen a la luz a apoyar a Claudia. Sí, mañana 8 de diciembre no solo vence el plazo de inscripción de candidaturas, sino de solicitud de consultas. Es decir, los candidatos de firmas o los candidatos con aval tienen que alzar la mano. Señor Registraduría,
apúntame para una consulta en marzo. Luego tienen un último plazo hasta el 22 de diciembre para retractarse. Entonces la pregunta es, aquí hay gente que quiere construir una coalición para sacar adelante a Colombia con diversidad, o hay gente que ya se siente tan ganadora que, bueno, adhiéranse a mí o seguimos. No puede haber triunfalismo. Colombia necesita de verdad que la saquemos adelante entre diversos. Entonces, Claudia, ¿en qué está? Siempre dispuesta a construir con pluralismo, pero también con carácter y perrenque. A ella no la van a milanar arrinconándola, no, ella tiene argumentos y ya defiende a las mujeres, las regiones, desarrollo contra la corrupción es posible. Bogotá está en obra, felizmente, revolución educativa, porque no hubo corrupción y una política social seria y profunda, y tiene el carácter para enfrentar los bandidos. Denunció la parapolítica siendo una ciudadana. Imagínese cómo está dispuesta a enfrentar a estos bandidos crecidos de la paz total. Crecidos por el gobierno. Sí, señora. La senadora y jefe de debate de la campaña de Claudia López. Un abrazo y feliz domingo. Jefa de hogar. Jefa de hogar. Que es más importante, tiene toda la razón. Doctora Angélica, le mando un abrazo. Mil gracias a ustedes y no olviden la 10 verde al Senado, la Messi soy yo. La Messi del Partido Verde, Angélica Lozano, aquí en Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Bueno, y sigamos hablando de política, porque pues esta movida, lo hicimos la semana pasada, la encuesta Inbamer, pues movió muchas fichas, la que se hizo para Noticias Caracol y Blue Radio. Pues muchos se está hablando de los punteros, muchos se está hablando de los de mitad de tabla. Yo no digo de los coleros porque me suena irrespetuoso, sí, y me suena peyorativo, con sobre todo gente que está haciendo una campaña decente, sí, señor, una campaña con altura, con propuestas, como la de una persona a la que aquí admiramos y apreciamos mucho, que es el doctor Juan Daniel Oviedo. Doctor Juan Daniel, ¿cómo le va? Juan Roberto, María Camila, muchas gracias por esas palabras, un saludo muy especial, un saludo también a las personas que nos escuchan y se conectan en la mañana de hoy. Sí, señor, nos escuchan a través de todas las frecuencias de Blue Radio, nos ven a través de Noticias Caracol en vivo. Me escriben ni que de Ditu. Sí, en Ditu también estamos. En Ditu también lo ven. Doctor Juan Daniel, esta semana voy a compartir una infidencia. Pues infidencia no, porque era público. Estuvimos en un debate, más que un debate fue una conversación en la residencia del embajador británico, de la embajada británica en Bogotá, y era con empresarios. Y hablamos, obviamente, la primera pregunta antes de hablar de economía, de seguridad, de relaciones con Estados Unidos, por supuesto se habló de cálculos políticos y de la encuesta Inbamer. Y usted, hablo muy coloquialmente, se jaló unas reflexiones de verdad muy interesantes. Cuenten. Que quiero que comparta con toda nuestra audiencia. Y la reflexión final es que no se puede ni caer ni en los extremos, y no estamos hablando de candidatos, sino en los extremos de decir, esto ya está definido. Segundo, dijo algo interesantísimo, aquí no hay que desconocer que hay una fuerza que reconoce y respalda el proyecto del presidente Petro, y que hay también una fuerza mayoritaria que está buscando alternativas. ¿Cómo es esa reflexión, doctor Juan Daniel? Bueno, Juan Roberto, de verdad, muchas gracias, y yo creo que hay que reconocer que esa encuesta de Inbamer pues es una medición de aceite, llamémoslo así, del clima político del país. Que primero es una medición que sucede exactamente 6 meses antes de las elecciones de mayo de 2026, en donde todavía ese tipo de mecanismos estadísticos como esa encuesta le llevan a la gente a expresar lo que técnicamente se llama el voto con el deseo. El voto con el deseo de que este modelo de gobernar vigente siga, o que llegue algo completamente distinto que acabe con esa forma de gobernar, que es lo que están representando en este momento las dos figuras que están encabezando esa encuesta, ¿sí? Y aparece naturalmente la posibilidad de que una persona que individualmente ha expresado su voluntad de liderar el país, como es el candidato Sergio Fajardo, como una alternativa que ocupa el tercer lugar dentro de lo que está en la encuesta, pero en realidad es el cuarto, porque los indecisos acumulan el 11.3% de todo el resultado de la encuesta, y ese sería el verdadero tercer lugar de la encuesta. Y muestra un margen de error muy grande, que es natural porque tenemos 30 candidatos encuestados. Y el margen de error, pues nada se puede
aclarar verdaderamente alrededor de eso, sino que hay una gran cantidad de gente que quiere reflejar visiones alternativas y sobre todo visiones alternativas lejos de esos extremos. Entonces, para concluir, no podemos tener un tono ya fracasista o de sentencia de que esto solo se va a resolver entre estos tres candidatos, sino que tenemos que mostrar, uno, que esa encuesta del INVAMER también refleja un castigo al antipetrismo acérrimo que hemos escuchado desde febrero de este año en el ejercicio de la aspiración presidencial a 2026. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que simplificar esto, como declarar como enemigo de este proceso electoral o a Gustavo Petro como presidente o a Iván Cepeda como su sucesor, pues es desconocer que hay casi una tercera parte de la población que no está de acuerdo con que eso sea así de simple, sino que aquí todavía hay una expectativa de que ese gobierno continúe. Sí, pero si uno lo mira también en términos numéricos, sí, es respetable esa posición en que hay una tercera parte que está de acuerdo con el proyecto político del gobierno, pero hay 2/3 partes que no. Lo que pareciera es que esas 2/3 partes no están unidas en torno a un solo proyecto. Claro, porque ahí lo que se muestra es que hay una visión distinta a simplificar esto, a declarar enemigo a una persona, sino hay gente que quiere trabajar por un propósito. Si ustedes empiezan a analizar todas las candidaturas del margen de error, después del 1.8% son candidaturas que tienen nombres de futuro. La mía es una actitud con toda por Colombia, pero sí. Mauricio Cárdenas es Colombia Avanza, David Luna es Si hay un camino. Aparecen diferentes candidaturas y movimientos ciudadanos con una visión de futuro. Sí. Entonces aquí lo que nosotros llamamos la atención es que ese margen de error que se congrega 6 meses antes de la elección no puede ser simplemente, como ya me ha pasado, que muchos empresarios dicen, ya está claro, baje la bandera y adhiera o a Fajardo o a otra candidatura que esté punteando en ese momento. Pero yo creo que 6 meses antes del país hay que pensar muy bien qué alternativas adicionales ponemos sobre la mesa. Usted hace un muy buen análisis de la encuesta, usted es, entre otras cosas, el señor de los números, doctor Oviedo, pero eso que le dicen los empresarios pues tampoco es tan descabellado, porque incluso podrían sumar y coger más, raspar más el margen de error, y a los indecisos si se unen, ¿no? ¿Usted ha analizado eso? Pues precisamente en ese momento, pues el valor que nosotros tenemos y que identificamos en el caso nuestro, de nuestro movimiento Con Toda por Colombia, el valor que estamos identificando no necesariamente es el 0.5% de intención de voto que tenemos en esa encuesta, sino que aquí estamos observando y estamos viviendo ese escenario político en el que el país quiere resumirse en: o esto sigue como lo prometió el presidente Gustavo Petro. Pero entonces lo aterrizo más. Simplemente volvemos al pasado. Mañana se cierra la inscripción de intención de aspiraciones a la consulta. Se pueden echar para atrás el 22. ¿Usted va a manifestar esa intención con algún grupo de candidatos de ir a consulta de centro? María Camila, la expresión que exige el Consejo Nacional Electoral y la registraduría es una expresión a participar en los mecanismos interpartidistas de marzo. Como este momento no hay nada planteado, no hay ninguna oficializada, nosotros estamos haciendo el trámite administrativo para que el día de hoy quede radicada nuestra expresión de interés de participar en esos mecanismos, que seguramente se van a aterrizar en las próximas semanas. ¿Con quién? Bien sea la consulta no, hablo de los escenarios. Hay el que ya conocemos, que entiendo que el candidato Pinzón está hablando de adherir a la consulta interpartidista, donde estará el Partido Liberal, el Conservador, el Partido de la U, Cambio Radical, lo que ha hablado el presidente Uribe. Pero también desde febrero nosotros hemos sostenido conversaciones con candidatos como David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, más recientemente con Aníbal Gaviria, y creemos que es posible decirle al país: venga, encontrémonos en marzo en una consulta de gente que quiera un futuro sensato, ordenado y lejos de los extremos para Colombia, y que podamos competir
personas distintas, porque no vamos a buscar criterios que todos nos vistamos igual o que todos opinemos lo mismo, personas distintas alrededor de ese propósito, que le podamos dar la oportunidad a que la gente en democracia, en el marco de unas elecciones también muy importantes, como son las elecciones a la Cámara y al Senado, pues también puedan expresar a quien quisiera, liderando esa bandera, respetuoso de la institucionalidad y sobre todo consciente de que no podemos llegar a ser un país pobre, viejo, informal, que es el camino que estamos viendo en este momento. Sí, desafortunadamente, afortunadamente, doctor Juan Daniel, el tema es en este momento es de cálculos políticos. Y usted menciona una gama de personajes, de candidatos, de movimientos, con quien ha sostenido charlas, contactos, etcétera, etcétera. Pero de todo lo que hay hoy en el escenario, ¿con quién o con quiénes definitivamente dice yo no le jalo a unirme o a hacer una consulta? Bueno, pues está clarísimo que ya no va a suceder, pero con el candidato Abelardo de la Espriella, a quien no conozco personalmente, pues su filosofía es que el enemigo de Colombia es Iván Cepeda, y yo creo que hacer política con ese tipo de preconcebidos no es sano para el momento político del país, pero ella tomó la decisión, entiendo, de que no va a participar en la consulta de marzo. Pero, es decir, si él lo invitara, usted dice yo no le jalo. Precisamente por ese argumento que acabo de esgrimir, le diría no le jalo. Sí, en esa charla que mencionaba yo esta semana en la casa o en la embajada británica, doctor Juan Daniel, usted también decía algo importante, y es que al candidato, o al presidente que llegue, o a la presidenta que llegue el año entrante a reemplazar a Gustavo Petro, independientemente del color que sea, le va a tocar un panorama muy complejo. ¿Cuál es ese panorama? Pues es el panorama de las amenazas económicas de corto plazo, que políticamente va a ser difícil que el votante mediano, el votante promedio en Colombia, asuma como criterio de decisión en mayo del 2026. Y es que hay 3 amenazas económicas que uno puede llamar como minas patas, porque están bien enterradas en el criterio de decisión de las elecciones de 2026, pero que son serias para el futuro de la economía colombiana. La primera es la inseguridad energética. La irresponsabilidad que se ha hecho con la política energética del país nos puede conducir a un apagón y a una desaceleración de la dinámica productiva del país y a generar conflictividad social. Segunda, la insostenibilidad fiscal, porque ya los indicadores hablan claro que vamos a tener un déficit fiscal histórico, y ellos, en el marco de la ley de garantías, este gobierno va a estar tranquilo porque no va a tener que gastar mucho y las alarmas no se van a prender en el primer semestre, pero vamos a recibir un gobierno prácticamente al borde de la quiebra para ejercer una visión de futuro y de desarrollo para el país, que se requiere trabajar de la mano con el sector privado. Y está la tercera mina quiebra pata, y es que hoy estamos pasándola rico o sabroso, como decían en campaña los candidatos que hoy están participando en el gobierno de Colombia, y es que la economía está creciendo a punta de consumo. Claro, es como en diciembre cuando usted, perdón, le interrumpo, doctor Oviedo, cuando usted gasta y gasta y en febrero vaya pague. Exactamente. Exactamente. Entonces vamos a recibir un guayabo tremendo en agosto de 2026. ¿Por qué? Porque ese crecimiento acelerado del consumo, la gente está pensando en comprar el televisor para el mundial, el huevo está barato, la gente va a salir de vacaciones, las cifras lo reflejan artificialmente, empleo en máximos históricos, desempleo en mínimos, crecimiento en el 3.6, inflación dicen que corrigiendo porque va a bajar algunas décimas en los últimos meses, pero la decisión del incremento del salario mínimo va a ser una variable fundamental para el comportamiento de la inflación, y ese guayabo lo va a recibir el próximo gobierno. Entonces, hacer campaña con el guayabo es difícil, pero necesitamos que la sensatez genere a la gente conciencia de que esto que está bien hoy no va a durar mucho tiempo, y necesitamos encontrar gente capaz de manejar ese futuro económico del país. Doctor Juan Daniel, como siempre, un gusto oírlo, saludarlo y conversar con usted.
Muchísimas gracias, Juan Roberto, y también para mí es un gusto. Y María Camila, muchas gracias también por esa tarea que están haciendo ustedes de alimentar el criterio y que no nos llevemos por los sentimientos a flor de piel a la hora de pensar el futuro del país. Juan Daniel Oviedo, candidato presidencial aquí en Sala de Prensa. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer, gestora digital en Blue Radio, también periodista de tecnología, y quiero desearles a todos un feliz año y un próspero 2026 lleno de mucha salud, de mucho amor y de mucha tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. ¡Feliz año! Existen lugares en el mundo donde la tecnología controla el tráfico, el alumbrado y hasta la recolección de basura, pero también recopila millones de datos de lo que hacemos. ¿Estamos construyendo para vivir mejor o para ser observados? En Blue le ponemos cara a la radio. Hola a todos, soy Laura Olarte, periodista del Sistema Informativo, y les deseo una muy feliz Navidad llena de mucho amor y mucha paz. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar, con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar, se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular, vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Se ve en Blue. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Todas las semanas hablamos, no digo de lo mismo, rodea la conversación la expectativa de lo que pasa en Venezuela, lo que haga el presidente Trump, que todas las semanas habla, produce frases durísimas, pero seguimos esperando qué va a pasar. Alguien dirá, no, es que ustedes quieren que haya bala, invasión de Venezuela. No, pero es que a juzgar por lo que ha dicho el presidente, lo que han dicho su secretario de Estado, su secretario de Guerra, pues pareciera que va a pasar algo, pero no sabemos cuándo ni qué. Esa es la gran expectativa. Es la gran pregunta, y mientras tanto el presidente también adelanta como esa cruzada por la región en lo que muchos califican una incursión indebida en los procesos políticos de Centroamérica y también de aquí de Latinoamérica. Bueno, se metió en la elección en Honduras y puso presidente. Puso presidente. Pues muy bien, la injerencia, las invasiones en el pasado de los Estados Unidos, Andreina, ¿eso qué resultado ha dejado? El país del destino manifiesto, la doctrina que data del siglo XVII dicta que Estados Unidos es una nación elegida por Dios para expandir su territorio y dominio. Un concepto que el presidente James Monroe, en 1823, retoma con una nueva doctrina que hasta hoy tiene eco en la política internacional del gigante del norte. El profesor Javier Garay. Entonces, lo que hace la doctrina Monroe, pues se ha vulgarizado con el famoso América para los americanos, pero eso no era lo que contenía la doctrina Monroe originalmente, sino lo que se decía era que Estados Unidos iba a proteger de la Santa Alianza que, recordemos, se había consolidado ya en Europa a partir del año 1815, un proceso de reconquista o de posible reconquista de los territorios americanos. Entonces, Estados Unidos, eso sí con una ambición, porque en ese momento no era potencia ni nada, pero sí con una pretensión de serlo, dijo: voy a proteger a todos los estados o todos los territorios al sur del Río Grande. Con el corolario Roosevelt, esta idea fue más allá y se amplió hasta establecer que Estados Unidos tenía el derecho y el deber de usar la fuerza en América Latina y el Caribe para proteger sus intereses en cualquier lugar del continente. Así, Estados Unidos, convertido en gendarme hemisférico, inició una serie de intervenciones en la región. De las primeras, en 1909 en Nicaragua,
Gobernada entonces por José Santos Zelaya, quien buscó impulsar una política nacionalista y quería diversificar alianzas con países de Europa y Asia, lo que no le gustó a Estados Unidos, pues empresas estadounidenses tenían intereses en el país y además temían que se pusiera en marcha un canal interoceánico que pudiera competir con el Canal de Panamá. Así que Washington resolvió apoyar a los rebeldes conservadores que se levantaron contra Zelaya. El presidente cayó y Estados Unidos reconoció al nuevo gobierno, más alineado con sus intereses, un patrón que se repetiría en varios países. De las motivaciones nos habla el profesor Javier Garay. Sí, como le decía, yo creo que hay dos razones principales. Por un lado, proteger los intereses estratégicos, geopolíticos de los Estados Unidos y principalmente de seguridad. De allí las intervenciones, por ejemplo, en Haití. Una que se me olvida importante en el caso de la guerra de los 1000 días en Colombia. Y bueno, todas estas guerras lo que marcan, y fíjese que está muy concentrada en Centroamérica, ¿no? En el Centroamérica y en el Caribe, lo cual demuestra una preocupación en términos de expansión también geopolítica, estratégica, territorial. Eso por un lado, y por el otro lado también, en el marco de la diplomacia del dólar, era también la defensa y la protección de los intereses económicos de los Estados Unidos. Y ahí viene todo el tema del papel de empresas, por ejemplo, extractivas, pero sobre todo en ese momento, las famosas empresas de commodities como la United Fruit Company, ya recientemente renombrada como Chiquita Brands. Más adelante en la historia, el enemigo a combatir para los Estados Unidos ya no era la influencia europea en América, sino otro, el comunismo y todo lo que oliera a él. Luego, hacia 1950 hay como un cambio, ¿no? En los motivos y también en los métodos. Es la era del espionaje. Háblenos un poco sobre eso. Entonces ahí estamos en otro contexto. Ya Estados Unidos no necesitaba consolidarse, ya Estados Unidos era consolidado, era la superpotencia líder de ese bloque capitalista occidental en el marco de un periodo muy famoso que es el periodo de la Guerra Fría, de enfrentamiento directo con la Unión Soviética, en el que a partir del famoso largo telegrama de Kennan se establece esa política de la contención en contra de la expansión del comunismo y pues claramente eso iba a tener una repercusión directa en la región latinoamericana y de allí entonces se establecen también diferentes instrumentos, por ejemplo, de ayuda directa a las fuerzas militares latinoamericanas, pero como usted mencionaba, el uso de la naciente, porque esto fue finales de la Segunda Guerra Mundial, de las nacientes agencias, por ejemplo, de inteligencia y de contrainteligencia, estamos hablando de la CIA y del FBI, que van a hacer entonces también operaciones encubiertas y ahí se va a concentrar, fíjese, ya no no únicamente en Centroamérica, aunque tenemos ahí unos casos como el de Arbenz en Guatemala, pero también va a ser principalmente en América del Sur, en donde va a haber intervenciones, por ejemplo, en Bolivia, sí, vedadas, así no sean directas y demás, pero tal vez las más famosas van a ser la de Chile en el año 73. Chile 1973. Estados Unidos, a través de la CIA, respaldó el golpe de Estado, o al menos conociendo las intenciones de ejecutarlo, no lo evitó, que derrocó a Salvador Allende y luego brindó apoyo político y económico al régimen militar de Augusto Pinochet por un tiempo. En esta etapa hubo intervenciones en Guatemala, Cuba, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, de distinta índole, tendientes a apoyar dictaduras anticomunistas o movimientos internos para provocar golpes a líderes de izquierda. Intervenciones encubiertas o indirectas, a excepción de la invasión a Granada en 1983, donde Estados Unidos desembarcó tropas, invadió el territorio y asumió control militar, una invasión al estilo clásico. Al igual que la de 1989 en Panamá, la llamada Operación Causa Justa, pero esta ya no se enmarca dentro del contexto de la Guerra Fría, sino en el siguiente marco de acción estadounidense en la región, la lucha antidrogas. Y este es el caso más citado en los últimos días ante la presión que Washington ejerce sobre el dictador venezolano Nicolás Maduro. En ese momento, el general Manuel Noriega, mandatario de Panamá, fue también acusado por Estados Unidos de narcotráfico y de amenazar la seguridad de ciudadanos estadounidenses. La operación buscaba, además de capturar a Noriega, proteger el canal previo a su entrega a manos panameñas. En menos de 24 horas, Estados Unidos desmanteló el aparato militar panameño, tomó el control del canal y obligó a Manuel Noriega a esconderse en la Nunciatura,
2 semanas después, el hombre que había sido aliado de la CIA en el pasado estaba esposado en un avión rumbo a Miami. Intervenciones que han cambiado el rumbo de la historia en nuestra región, para bien o para mal, depende de quien lo vea. Pero sin duda han dejado una huella que hoy resuena y, como explica el profesor Garay, también alimenta un discurso político. Yo sí creo que en América Latina una parte de la identidad latinoamericana se construye en oposición a lo que es Estados Unidos. Y eso ha construido un imaginario, unas visiones en las que se privilegia, por ejemplo, la soberanía, en la que se habla, y ese es uno de los tópicos principales de gobiernos autoritarios en América Latina, de gobiernos nacionalistas en América Latina y de gobiernos socialistas en América Latina. Estoy pensando en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, estoy pensando en el gobierno actual en Colombia, en donde, digamos, la bandera, sin querer decir que sea una dictadura, pero sí cuya bandera es ese tema del antiimperialismo y esa visión, ojo, de la dignidad nacional, ¿no? Esto es Sala de Prensa Blue. Muy bien, y ahora hablamos de lo que todo el mundo está hablando. Llegó el momento. Bueno, la selección Colombia, ¿cómo quedó lista para el Mundial del año entrante? Don Luis Carlos Rueda, en Estados Unidos, en Washington, ¿cómo le fue y qué ecos hay de esta que es la noticia sin duda de esta semana, del fin de esta semana y del comienzo de la que viene? Hola Juan Roberto, hola María Camila, los estoy saludando en este momento desde Washington, aquí a las afueras del Washington Hilton, donde se está desarrollando la sesión de reuniones informativas de la FIFA con los medios con derechos de transmisión y por supuesto el canal Caracol está acá ya después del sorteo del viernes, del anuncio de las sedes y los calendarios ayer también acá en Washington, pues hoy se desarrolla acá una sesión plenaria porque nos están contando detalles de cómo es toda la organización, todo el tema de inmigración, el tema de acreditación, de desplazamientos, de solicitud de servicios. Bueno, eso ya porque ya conociendo el calendario pues sabemos que se va a hacer y se empieza a organizar la gran transmisión que tiene el canal Caracol y todas sus plataformas para el próximo año. Pero pues hay que hablar de lo deportivo porque ya sabemos que México y Miami serán las sedes, bueno, México, Guadalajara y Miami serán las sedes de los partidos. El primero contra Uzbekistán el 17 de junio a las 9 de la noche, hora de Colombia. El segundo será el 23 ante el ganador del repechaje en el que está Jamaica y Nueva Caledonia. Eso será en Guadalajara. Y el último partido al que esperamos llegar ya clasificados, esperemos que sea así, será contra la Portugal de Cristiano Ronaldo y eso será el 27 de junio. Muchas reacciones, por supuesto ustedes han visto ya en la pantalla del canal Caracol lo que ha dicho el cuerpo técnico de Colombia, pero por ejemplo tengo la voz de Gustavo Alfaro, un hombre de la casa, ahora director técnico de Paraguay, que le toca enfrentar al local a Estados Unidos, pero habló de Colombia y lo tenemos aquí en Sala de Prensa. Si se lo ve a un equipo muy convencido, muy claro en lo que quiere. Estuve hablando con Néstor y Néstor ya tiene la vivencia de haber estado aquí en los mundiales anteriores, él sabe lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo. A veces pasar por esas situaciones de crisis ayudan porque es como que te fortalecen para adentro y eso creo que es lo que ha encontrado Colombia. Entonces yo digo, Colombia es uno de los rivales, como lo es Ecuador también, de que son rivales que van a ser incómodos para cualquiera y que cualquier rival, por nombre propio que tenga, por más historia que tenga, sabe que estos rivales que hay que enfrentar van a ser muy difíciles. Y tenemos otras voces de técnicos suramericanos también, el técnico de Ecuador, Leonel Scaloni también, y Pochettino, que es el técnico de Estados Unidos. Hablan aquí de sus reacciones, de lo que les ha generado este sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA. No, siempre yo acepto lo que toca y creo que son los retos y los desafíos que te ponen la vida adelante y hay que estar preparado para superarlos. Austria es una buena selección donde ha hecho una gran eliminatoria. Argelia son un equipo correoso, rápido, que tiene un entrenador que conozco bien y sé en su manera de jugar. Y Jordania a priori el más desconocido, pero tenemos el ejemplo de Arabia y eso a nosotros nos sirve para lo que viene, ¿no? Bueno, lo que nosotros buscamos es tener la capacidad y la flexibilidad aún con el tiempo que nos queda por preparar, de encontrar diferentes registros tácticos que podamos, no solamente con los rivales que vamos a enfrentar, sino pensando que en la mejora que nosotros podemos tener. Yo por lo pronto sigo aquí en Washington para seguirnos enterando de lo que va a pasar en la Copa del Mundo en las sesiones informativas y aquí está Blue Radio y el canal Caracol. ¡Feliz domingo para todos en Colombia!
Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Hay que jugar con el que sea. Pero con la selección hasta el final. Hasta no el importa final. los rivales hasta el final. Bueno, aprender velitas hoy, ¿no? Sí, señor. Con Muchas velitas que responsabilidad, aprender. con reflexión y con tranquilidad. Los dejamos. Continúen con la programación habitual de Blue Radio y de Noticias Caracol en vivo. Feliz resto de domingo y de puente para todos en Colombia. Chao. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.